Hoy es 21 de agosto del año 2024. Esta es la sección ¿Quiénes quieren las mentiras de la semana? Y pues vamos a comenzar porque es falso que la mayoría de los estadounidenses tengan una visión negativa de los mexicanos allá. Al calor de la elección a presidente en Estados Unidos, que se llevará a cabo el próximo mes de noviembre, se entiende que en las campañas del país vecino sean temas recurrentes la migración y la frontera con México. Pero en nuestro país, raramente, se van colando visiones negativas de nuestros paisanos en aquel país. Esta vez, el periódico El Universal y El País recurren a las mentiras para intentar engañar, pero aquí en México. El pasado 16 de agosto, El Universal publica un artículo titulado «6 de cada 10 estadounidenses tienen una visión desfavorable de México». Voy a citar este artículo del Universal, dice: «Lo que no se ha entendido en México es que la desconfianza estadounidense responde a un estado de ánimo que se ha agriado desde 2018». Y no solo entre la clase política republicana o demócrata, sino entre el público en general. Hoy, 60% de los estadounidenses tienen una visión desfavorable de México, mientras que solo el 37% tiene una visión favorable de su vecino del sur. Algo cambió para mal, dice aquí el artículo del Universal. Hasta aquí la lectura de este artículo, pero sus datos son falsos. Esta encuesta, que pretende pasar como cierta, está hecha por internet y en redes con tendencia conservadora. Esto nos recuerda un poco a la campaña pasada de las encuestas estas que hacía la empresa Massive Caller. En cambio, en una encuesta realizada en 2023 por The Pearson Institute en conjunto con The Associated Press, resultó que el 69% de los estadounidenses tienen una opinión favorable de los migrantes mexicanos que viven legalmente en Estados Unidos, aunque solo el 20% se mostró favorable a los mexicanos sin una estancia legal. Incluso, fíjense, el 65% de los encuestados tiene una opinión favorable de la cultura mexicana, no solamente sobre las costumbres, sino el trato que tiene el mexicano en aquel país. Como vemos aquí, con hechos, la mayoría de los estadounidenses tienen una opinión positiva de los mexicanos que viven en Estados Unidos y de México. Hasta aquí lo vamos a dejar, pero no es la única mentira que tiene que ver con el país vecino, porque un artículo conservador de The Wall Street Journal se convierte en munición de los medios contra el gobierno mexicano. El pasado 19 de agosto, el diario estadounidense The Wall Street Journal publicó un artículo de opinión titulado «México coquetea con la dictadura». Una visión conservadora que cuestiona la reforma al Poder Judicial. Como se trata de un diario estadounidense, The Wall Street Journal, de inmediato medios de comunicación y periodistas en redes sociales como Carlos Loret de Mola, Ricardo Alemán, Gilberto Lozano y Pascal Beltrán del Río reproducen. Pero miren, vamos a ver las 3 mentiras que nosotros encontramos en el artículo publicado por The Wall Street Journal. El primero dice que con la reforma al Poder Judicial el presidente impondrá a los ministros, magistrados y jueces. Esto es falso. La segunda mentira es que la reforma al Poder Judicial debilitará la independencia de la institución electoral, puesto que asegura falsamente que el INE desaparece. Falso. Y dice que la autoridad electoral, o sea, el INE, se pone por debajo del Poder Ejecutivo. Esto también es falso y lo hemos explicado varias veces. Incluso ayer estuvo la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, explicando de qué iba y cuáles son los procesos de la reforma que se propone. Y la tercera mentira es que el presidente pretende, y usa esta palabra, aniquilar la división de poderes. Pues no sabemos en qué se basa la columnista de The Wall Street Journal, porque es al revés. Antes el Poder Judicial, incluso hasta en el Sol de hoy, está secuestrado por los intereses de algunos poderosos. Y
pues no hay acceso a la justicia y pues antes se elegían a los ministros a conveniencia desde el Poder Ejecutivo. Pero vamos a decirles, la columnista Mary Anastasia O'Grady ha escrito una cantidad de artículos muy numerosa, no solo en contra del actual gobierno de México, también apoya la visión del intelectual orgánico de la derecha, José Sarucán, y en sus redes sociales, ustedes pueden meterse a su cuenta de X, apoyó la campaña de la ex candidata a la presidencia de la República, Xóchitl Gálvez, la candidata del PRIAN. Amén de atacar a gobiernos progresistas en América Latina. Si ustedes ven aquí en la pantalla, estamos viendo una cantidad de artículos que ha publicado Mary Anastasia O'Grady en The Wall Street Journal, plagados de mentiras y casualmente contra gobiernos progresistas. Pero miren, ya sea cuestionando las políticas de seguridad, apoyando abiertamente a la candidata del PRIAN, Xóchitl Gálvez, y ahora cuestionando la reforma al Poder Judicial con falsedades, la articulista de Wall Street Journal ha hecho gala de ser una opositora del gobierno del presidente López Obrador. Y hasta ahí la vamos a dejar para que usted mismo saque sus propias conclusiones.